Me presento, soy Omar Andrea Arangui Huerta. Llevamos acá en una nueva vivienda social emplazada en el sector de Reñaca Alto. Yo en esta vivienda vivo con mi señora, mi hija. 3 años vamos a cumplir ya con este conjunto entregado y la gente disfrutando de su vivienda definitiva. Mi nombre es Ruby Anticoy Núñez, tengo 40 años. Yo llegué acá por ayuda de la municipalidad, igual de la Fundación Vivienda. Estas piezas a mí me las donaron porque no tenía dónde vivir. Me han servido harto, pero no es lo que yo quiero. Mi nombre es Luis Cuellar o Luis Manuel Cuellar Villarreal. Tengo en este momento 56 años. Acá estamos en la población Márquez, o Quebrada Márquez, como se dice el título oficial que tiene. Fue esta población una de las, se puede decir, la primera construcción habitacional que hubo para la gente de lo que hoy en día se dice escasos recursos. Mi nombre es Steven Benjamín y llevo acá 5 años. Vengo de Haití, o sea, igual yo vivía en República Dominicana. Llegué acá en Chile hace 5 años y vivo acá en Estado Central. Yo en esta casa vivo solo, este es mío. Atrás vive mi papá con mis hermanos y mi primo vive al lado y los amigos también viven al lado. Porque nosotros estábamos de allegados, vivíamos de allegados primero con familiares, después con unos vecinos, con unos amigos, después arrendamos. Entonces ese proceso de andar como de un lado para otro, no tener la privacidad que tú necesitas en tu casa, no poder crear recuerdos que vayan a quedar eternamente en un lugar, esa llevaron la decisión en que dije no, yo tengo que sacar mi casa antes de que me muera, y así que nos pusimos pies para adelante nomás y sacamos la vivienda. Primero teníamos una pura pieza. Teníamos dormitorio, cocina, teníamos una mesita chica. Después Fundación Vivienda nos donó la otra vivienda, otra pieza. Y así agrandamos esto, po. ¿Hasta cuándo podemos estar acá? No sabemos, porque no nos han dicho nada. O sea, yo creo que en cualquier momento nos van a decir que nos retiremos. Ojalá todavía no. Bueno, este departamento, mis abuelos maternos, se hicieron cargo, postularon en ese entonces acá. Y después, mis abuelos fallecieron, quedó mi tía a cargo del departamento. Y después yo me vine a vivir con ella porque pasando su punto yo vivía acá y vivía al frente en Santo Domingo. Y de ahí me venía para acá, o sea, prácticamente yo me crié acá. Estaba un tiempo en mi hogar con mis padres y después me venía para acá. Y así pasaron los años y me quedé aquí. Esa casa donde vivimos es una casa de esa casa antigua con los techos altos. Y bueno, lo que hace, trabajamos mucho, lo cortamos el techo, lo hacemos pasar por doble pieza y así invertir, ponerle cartón adentro, todo, y así lo arriendan a otra persona. Pero compatriota, cubana, dominicana, peruana, aquí viven todos los tipos de personas. Yo fui el presidente del comité que llevó a la construcción general de todo este conjunto habitacional. En primera instancia, lo más complicado fue juntar la cantidad de familias que necesitábamos para la construcción de las viviendas. Eran 384 familias que tenían que clasificar en un primer quintil de pobreza del gobierno. Entonces ahí fue una lucha bastante grande en escoger a las personas que por derecho necesitaban su vivienda. Y lo segundo era empezar a juntar el ahorro necesario para poder postular al servicio y pelear los subsidios. Bueno, estas piezas son de madera, tienen zinc, el techo es de zinc. Lo que es cocina y comedor, esto no está forrado, solamente el dormitorio. Yo no cuento con un baño.
No cuento con un alcantarillado. Hace poco, hace como un mes atrás más o menos, un mes y tanto, pude pedir permiso para conectarme a una red de agua potable, porque tampoco tenía agua potable. Nosotros teníamos que ir con el coche a buscar agua potable allá, al COSAM. Y de ahí traíamos las botellas llenas para acá. Como ustedes verán, es una construcción sólida. Digamos, todas las murallas acá son de cemento y fierro. Los balcones también son de cemento y fierro. Y la característica que tiene esta población es que se hizo con cemento que se traía de Escocia. Entonces, lo ideal hubiesen sido, iban a ser 6 bloques y se construyeron 5 nomás. Porque en ese entonces también se desaparecían las cosas. Una población que está a paso, digamos, de todo lo que es movilización, del comercio, de los bancos, porque tenemos que recordar de que la calle Serrano fue la primera calle, digamos, que tuvo las grandes tiendas que hay acá en Valparaíso. No tiene lo que tiene, se puede decir, la mayor parte de los chilenos, que para llegar a su trabajo tenía que usar movilización, o para ir a comprar algo tenía que usar movilización. Acá no, acá tenemos todo. La casa en sí es bastante cómoda, como te dije, bastante amplia. La casa tiene 60 metros cuadrados construidos, 60 metros cuadrados de construcción sólida. Tiene un living, comedor, una cocina, cuenta con un baño más o menos amplio, bastante amplio. 3 dormitorios, que no son chicos. En el matrimonial cabe una cama de 2 plazas, 2 veladores, un closet grande de pared a pared. O sea, son departamentos con bastante espacio para poder disfrutarlo, no son nada de pequeños. Nosotros arrendábamos un departamento. Era bonito, teníamos de todo. Las comodidades que necesitaban mis hijos, las que necesitaba yo igual, como dueña de casa. Ellos tenían sus piezas, sus cosas. Arrendamos por 7 años ese departamento. Y la dueña nos pidió porque llegó un hijo y tenía que pasarle el departamento al hijo. Y justo esa semana que nos dieron esa noticia, mi marido llegó con la noticia de su trabajo. Y ella nos cambió todo. Todo nos cambió todo. Estas piezas han sido para mí el techo de mis hijos, po. El techo de mis hijos, el de nosotros. Tenerle algún... Esto lo hemos tratado de hacer lo más digno que hemos podido con mi marido. Tengo mis amigos que están buscando piezas, hasta yo también, y es algo muy complicado para todos los inmigrantes, creo yo, que no tienen un buen trabajo, porque primero que nada, pongamos un ejemplo, si vas a arrendar un departamento, te van a pedir que gane un sueldo de 1 millón, que esté cobrando 3 veces de lo que vas a pagar, y te piden varios papeles donde un inmigrante no puede conseguir eso. Que el inmigrante trabaja por 400, 500 lucas el máximo, que el menos es 200 tanto. Podríamos decir con eso, para mandar para su país, para comer, para pagar casa, con eso ya no le alcanza para arrendar un departamento. Por eso se obligan a vivir así como están. Pagar cualquier pieza por 100 lucas, 150. Lo hacen así porque ya no queda otro. No porque ellos les gustaría vivir así. No porque ellos quieren vivir así como están viviendo, sino es una obligación. Porque la otra le quedaría es vivir en la calle. En esos años, por ejemplo, cuando se construyó acá, se construía cosas buenas, o sea, que duraran prácticamente toda la vida. Porque todas las construcciones, ustedes ven el Cerro Alegre, que era construcción, digamos, alemana, las casas todavía están. Y ahora casas recién entregadas, lo que pasó en Santiago con la famosa casa Copeva, que se llovían todas. Entonces, eso es lo que pasa, que ahora todo esto es un negocio, para algunos poco nomás. La importancia que tiene una buena localización es que tú no pierdes tus redes y también no te aíslas del resto de la comunidad.
Y fuera de eso, es que el aislarse de la comunidad te pone el estigma como de que es una población marginal, como que son muchos delincuentes, de que son personas que por rango no merecían estar dentro de las personas un poquito más acomodadas. Puede ser una vivienda de muy lujo, a lo mejor 3 veces o 5 veces más grande que esta, pero con el solo hecho de sacarla, como te dije, de la manzana y dejarla en el borde de la manzana, esa no pierde el valor la vivienda, pero sí las personas que van a vivir ahí van a perder su valor humano. Y a nosotros nos consideraron personas dignas de estar en este sector, o sea, no perteneciente a la periferia de la sociedad. No he podido postular a mi casa, que yo creo que es lo que más quisiera en estos momentos yo, en mi casa. Para mí esto no es bueno, pero tampoco no es malo. Una vivienda es obvio que es una prioridad, pues. Es obvio que es una prioridad para uno misma como mamá y para nuestros hijos, pues. Porque a mis hijos les cambiaron muchas cosas. Muchas cosas les cambiaron mis hijos. Antes, el año antes pasado, mis hijos eran, no estoy diciendo que ahora en estos momentos no son normales, pero eran como más libres, eran como más abiertos. El Eri, después de ir a jugar a la pelota, mamá, ¿me puedo venir para acá con mi amigo? Ahora no, pues. De que yo estoy acá, no he visto a ni un amigo de mi hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ellos les da vergüenza traerlos acá. En cambio, si yo tuviera una vivienda bonita, a lo mejor no un castillo, una casa, 4 paredes bien paradas, un baño, yo creo que mis hijos traerían de vuelta a sus amigos, po. ¿Me entiendes? Porque una vivienda, sí, o sea, es prioridad. Es parte de mi vida, o sea, como les dije anteriormente, yo me crié acá, entonces hay mucha historia acá del departamento y de la población. A mí me gustaba estar acá porque había mucha juventud, ¿sabes? Había mucha niñez. Por ejemplo, en la cancha, los días sábado y domingo pasaba lleno, jugábamos pichanga todo el día. Mi sueño es como poder tener una casa, un departamento, no sé lo que sea, tener un auto, vivir bien. Si tendría un departamento, una casa, lo que sea, me gustaría que fuera en Quinta Normal, porque ahí viví y me encantó mucho. Me encantó, es lindo allá, tranquilo, no tanta delincuencia, seguridad. Me gusta la zona, transporte 24 horas. Me gusta, ahí me gustaría, por ejemplo, tener mi casa o el departamento, lo que sea. Para poder lograr algo en este gobierno y en el anterior y en el que viene y en el que va a venir, uno tiene que ser perseverante, tiene que seguir su idea, empaparse bien de lo que quiere, aprender bien y ir con harto conocimiento a pelear y a exigir los derechos que le corresponden a cada chileno. Y si uno no los reclama, no los pelea, el gobierno no te los va a dar. No va a llegar a tu puerta y te va a decir, te toma, ahí tenés tu subsidio habitacional porque te llama ahí Juan Perito con los palotes, ahí tenés tu subsidio, constrúyete. No, hay que salir a buscarlo y a pelearlo.